sombra del miedo. Bienvenidos una vez más al programa La Sombra del Miedo, en el que, como siempre, platicamos de películas, de series de este género y en otras ocasiones de historias paranormales. Y en esta ocasión nos encontramos en el mes de diciembre, así que esta vez les traje un pequeño top de películas navideñas. No necesariamente son la gran maravilla, unas sí, unas dos o tres de este top, pero es un top de películas que creo, yo a mi opinión personal, son muy disfrutables sobre todo en esta época, ¿no? En esta época navideña. Entonces vamos a ir desglosando una por una de pues, la no tan buena a la más decente de este top 5. Entonces, pues vamos a empezar con el número 5. Y en este lugar tenemos una película llamada Holidays, que de hecho esta película, si más no recuerdo, la pueden encontrar en Netflix, igual con Holidays, o creo que le pusieron fiestas, no me acuerdo, algo así. Pero es una película navideña y no, porque son, así como dice el nombre, es Holidays, trata sobre no son 5, perdón, son varias historias, de hecho ahora que recuerdo, es una historia por cada celebración del año, ¿no? Entonces tenemos primero una historia de San Valentín, una historia de San Patricio, una historia del Día de las Madres, una historia del Día del Padre, creo que de ahí nos pasamos a la de Navidad y por último una historia de Año Nuevo. Ahora, cada historia son muy cortitas, de hecho, son como 10 minutos a lo mucho por historia. Y cada historia pues obviamente trata sobre la festividad, algo en específico. Y al mismo tiempo está dirigida por alguien diferente. Una de las historias, de hecho, está dirigida por Kevin Smith, que creo que es el director más conocido dentro de los 6 en esta película. Y la puse hasta abajo por lo mismo de que no es totalmente navideña. Es una sexta parte navideña. Pero es entretenida porque son diferentes historias y es como si cada una fuera un capítulo y ninguna se relaciona entre sí. Digamos que hay la historia, la que más me gustó para mí, a mi gusto, fue la de San Valentín. De nuevo, no habrá spoilers aquí. Creo que la del Día de la Madre está más o menos. La del Día del Padre está buena. La de Pascua también está bastante buena. Y en el aspecto, en cuanto a efectos visuales, para hacer una película que se nota que no tenía un presupuesto tan alto, están bastante decentes, tiene buenos efectos y buenos monstruos, vamos a decirlo así, ¿no? Porque hay uno que otro aquí que aparecen que se ven bastante bien, hay otros también que son lamentables, la verdad, pero a grandes rasgos está bien hecha. Sí, las historias, algunas pueden llegar a falsear un poco, ¿no? En este aspecto de que tal vez no te deja mucho la historia. Pero en sí la mayoría, como unas 4 de las 6, son bastante buenas. Entonces se las recomiendo para esta época navideña. Y en el número 4 tenemos uno de los clásicos, Silent Night, Deadly Night, de 1984. Esta película creo que se ha hecho mucha carrilla, ¿no? Porque es de un asesino que pues, está disfrazado de Santa Claus, ¿no? La historia es de eso. Y de hecho cuando fue lanzada tuvo mucha controversia, ya que, pues por lo mismo de que el asesino estaba disfrazado de Santa Claus, durante el estreno hubo gente protestando en la puerta de cines, enojados porque pues, habían convertido un personaje familiar en un asesino. Entonces, de hecho incluso a muchos de los actores de esta película, cuando les comentaron que tenían este problema en el estreno, muchos no se la creían. Es como de, es increíble que una película cause tanto revuelo en este ámbito, porque es como, pues es una película nada más de terror, no, yo también personalmente nunca he entendido esto de odiar una película porque hace que un personaje tan amado se vuelva odiado. Y no sé, igual con los payasos, ¿no? Con It, que tuvieron
los payasos odian completamente a Stephen King y es como de, no culpes al mensajero por el mensaje. No sé si me explico, es como, no, pues no hay una razón lógica para tirarle a una película este hecho. Aparte es una película para mayores de edad, entonces no tienen por qué los niños ir a verla y no tienen por qué quitarse la imagen del Santa Claus que tienen. Pero bueno, esa es una opinión muy personal en cuanto a la película. Pasando a lo que vinimos a platicar aquí, es un slasher completamente clásico, ¿no? Tiene, para la sorpresa de muchos, efectos especiales bastante decentes, ¿no? Las muertes algunas son muy grotescas, otras no se ven tan bien, pero en la mayoría creo que están bastante bien hechas para una película de este año. Y qué decir, bueno, las actuaciones son malísimas, y no malísimas, lo que le sigue, porque claramente es un slasher igual de poco presupuesto. Entonces, ahí sabes más o menos a lo que te atienes, ¿no? Yo la disfruté porque a mí me gusta mucho este tipo de cine, de los slashers, de este clásico. Y pues, ¿qué más decir? Es un chavo, sin entrar mucho en spoilers, que de chiquito ve cómo mata a su mamá, a su papá y al hermano, pues bueno, no al hermano, no, perdón, se me fue. Nada más al papá y a la mamá ve cómo los mata en una carretera un güey disfrazado de Santa Claus, y de ahí queda traumado y empiezan luego a pasar cosas en su infancia y luego adolescencia. Y ya, me quedo ahí. Pero lo interesante es eso, que varias de las muertes están interesantes, están bien hechas. De hecho, no me acuerdo cuál de los actores, pero uno de ellos no quería, perdón, no actor, el mismo director, no quería grabar algunas escenas de las muertes porque eran demasiado explícitas para él, y en unas ocasiones el asistente de director tuvo que tomar las riendas. Entonces esa es una curiosidad bastante interesante. ¿Qué les diría de la película? Si no les gustan los slashers, pueden pasarla porque es totalmente esto. Es copia clara de Viernes 13, de Halloween, en una película navideña, por así decirlo. Y en cambio, si disfrutas mucho los one-liners de películas slashers, si disfrutas mucho pues ver a la gente morir en maneras interesantes, la vas a disfrutar sin duda alguna. No es la gran película, pero tampoco es tan mala, y es una película palomera para esta época. Por eso es que al principio del top les comentaba que no necesariamente son una joya de películas las que están en este top, pero sí es una película que les recomiendo para esta época del año. Y del top de aquí, del número 4, pasamos al 3, y esta es una que muchos ya conocen, y los que no, pues qué raro, porque creo que la pasaban en el 5 mucho, y es Gremlins de 1984. ¿A poco no? Todo mundo ya ubica a los Gremlins. Y de hecho, un dato curioso también entrando en esto es que gracias a esta película se creó la clasificación PG-13 para mayores de 13 años. Pero la película nunca fue reclasificada o recalificada, vamos a decirlo, sino que se quedó en clasificación como PG, recomendada en compañía de adulto. Entonces, un dato interesante también ahí. Y pues, ¿qué no podemos decir de esta película? Ya la verdad es, creo que llegó un punto en el que se repetía tanto como Mi Pobre Angelito, que creo que ya muchos ya no le prestan la atención a lo que fue, a lo que significó este film. Y en general, pues es lo interesante, ¿no? Porque tiene detrás a Steven Spielberg, y tú cuando vas a verla, y por el tipo de imagen, por el tipo de iluminación, tipo de colores que usaba, tú te estás esperando a una película tipo E.T. el extraterrestre, por ejemplo. Y entras y no sabes si es una comedia, si es terror. Entonces creo que en ese sentido se maneja muy bien la película, porque tanto la comedia como el terror, y bueno, en sí, totalmente el terror, nunca ha estado peleado con la comedia. Y más en este tipo de películas, ¿no?
como de animales asesinos, por así decir, o de muñecos asesinos en el caso de Chucky y así. Dentro de todo tienes que tener tu grado de comedia, porque en sí es eso, ¿no? O sea, en la vida real nunca vas a ver a un animalito que se transforme en un monstruo y nunca vas a ver un muñeco asesinando gente. O sea, dentro de la misma premisa de la película está la comedia. Entonces el hecho de que no se tomen tan en serio este tipo de películas y también tengan comedia, o en esta ocasión viceversa, sea como comedia con un poco de horror, creo que es un logro muy bueno y que por eso vale la pena y por eso debería estar en la historia del cine. Y de esta sí tenemos algunos datos interesantes, como que en el guión original el villano principal iba a ser Gizmo, ese pequeño amiguito que tanto aman y que ahorita Grogu o Baby Yoda ha destronado de ser tan adorable. Pues originalmente iba a ser el asesino, la mente maquiavélica en esta película, pero no fue así, porque Steven Spielberg pensó que a la gente le encantaría una criatura adorable como Gizmo, y una vez más Steven Spielberg no se equivocó, y ya sabemos lo que significa Gizmo en estos tiempos. Otro dato interesante es que la ciudad o pueblo donde transcurre la acción de la película es la misma donde ocurre Volver al Futuro. Además, están filmadas en el mismo lugar y como son por ahí de la misma época, pues inmediatamente notas muchas similitudes en todo, ¿no? Se decidió también eliminar la parte del guión original en la que la madre de Billy era decapitada por los gremlins y el perro de la familia era devorado y los gremlins atacaban un McDonald's, ya que pues, de esa manera la película terminaría con una clasificación R, o sea, para mayores de 17 años. Y creo que fue un acierto. A mi parecer es un acierto. Porque creo que si ya se hubiera convertido demasiado... Sí, para mayores de 17. Entonces, a mí me pareció una muy buena idea no poner estas escenas. Porque aparte le quitas un poco de esto que estamos platicando de comedia y totalmente la pasas al terror. Y no puedes jugar con los dos géneros de la forma en la que la película juega con los dos durante todo. Entonces yo creo que fue una decisión acertada y hasta la fecha no creo que se necesite una versión del director con estas escenas, porque de hecho no estoy seguro si sí grabaron estas partes o no, ahí sí me estoy perdido, pero en el caso de que sí las hayan grabado, no creo que sea necesaria una versión con estas escenas, porque creo que la película como tal, así como la vemos, funciona y funciona de maravilla. Y otro dato es que la película tiene, pues, como ya dijimos, temática navideña, pero su estreno se adelantó al verano en ese tiempo para competir en taquilla con películas como Indiana Jones y And the Temple of Doom. Entonces creo que ahí fue no lo llamaría un error, pero como que una lástima, ¿no? No haberla tenido en ese tiempo en Navidad y estrenarla en verano. Pero bueno, decisiones de los estudios. Obviamente se necesita recaudar dinero y pues qué mejor forma. Pero bueno, este es el número 3, Gremlins. Y de aquí nos pasamos al número 2, que para mí en el top 2 que metí ahorita, en sí no son películas tan conocidas y al mismo tiempo creo que todo mundo debería verlas porque a mí me encantaron. Y en el número 2 tenemos A Christmas Horror Story. No se confunda con American Horror Story o con cualquier otra cosa. Y esta película es la que más me sorprendió cuando la vi, porque cuando encuentras el póster, literal en el póster sale un Santa Claus con un hacha, o creo que es un hacha o un arma, y Krampus, este monstruo navideño que se hizo famoso en el 2015, ¿no? Por la película, pero que ya tiene toda la vida y que poco a poco se van conociendo más de estos monstruos o criaturas. Pero bueno, el punto es que el póster lo ves y piensas que es una película como de sci-fi, ¿no? De castores zombie asesinos con pósters malísimos, mal hechos. Y ves pues en el póster como al Krampus y dices, no, esto es una porquería, esto va a ser una de esas películas que pasan en sci-fi a las 12 de la noche, todas piteras, todas
hechas en un garage, ¿no? Y la verdad yo quedé totalmente impresionado. Porque aparte, dato curioso, tenemos a William Shatner en esta película, para muchos conocidos por su papel en Star Trek y para otros cuantos conocidos raramente, en mi caso, por ser el modelo, por así decir, de la máscara de Michael Myers, ¿no? El original modelo. Y qué decir de esta película, igual sin entrar en spoilers. Yo la disfruté muchísimo porque son igual, creo que son una, dos, tres, como 4 historias diferentes, pero que al final están entrelazadas. Y al final el plot twist es totalmente interesante o emocionante en alguna forma. Porque a mí, yo no me lo veía venir. Y no digamos es el el plot twist de nivel sexto sentido para nada. Pero está bastante bien hecho y bien escrito la forma en la que al final te cambian todo lo que estabas viendo y en realidad es otra cosa completamente diferente. Y creo que eso fue lo que más me sorprendió de la película, porque durante la película pues vas, bueno, sin entrar en spoilers, hay una escena en la que tienes a Santa Claus matando elfos zombies. Entonces, y sí suena extraño y suena malísimo, pero el contexto en el que está bastante interesante y está bien escrito. Entonces, al final el plot twist creo que te cambia todo y al final vas entendiendo. Es como este efecto de, y por eso acá, oh. Entonces, a mí me gustó mucho. La verdad sí se las recomiendo que la vean. No estoy seguro si está en alguna plataforma digital. Creo que está en Amazon Prime, pero si no, ya tienen muchísimas opciones donde buscar esta película. Se llama, les repito el nombre, es A Christmas Horror Story del 2015, porque creo que hay varias no versiones, pero como otras películas igual medio malas que se llaman parecido. Entonces, esta es la de 2015. Y las actuaciones no son tan malas. Los efectos prácticos son buenos. O sea, se ve que esta película dentro de todo tenía un presupuesto decente. El que hace de Krampus, no me acuerdo de su nombre ahorita, pero no necesitó más que el maquillaje de la cara, como porque tiene el cuerpo. Es un güey que se ve que está mamadísimo. Entonces se ve bien en pantalla, ¿no? El Santa Claus también me pareció genial. Las muertes bastante grotescas, bastante buenas, bastante entretenidas. Y la acción también bastante entretenida, porque no es un género, perdón, pero es una combinación de acción con un poco de terror dentro de todas las historias que hay aquí. Y la verdad a mí se me hizo muy tipo esta película Trick or Treat o Tales from Halloween y varias así de ese estilo que cuentan varias historias. Y esta es como sigue la misma línea y yo sí se las recomiendo bastante, ¿no? Porque tanto en el modo historia como en las actuaciones, como en la misma grabación de la película, porque hay escenas en las que se supone que debería estar muy oscuro y en muchas ocasiones tienen este error de iluminar demasiado una zona, de forma en la que te das cuenta que hay una lámpara, ¿no?, que está iluminando directamente ahí porque tienes que ver ahí, porque según la toma, según la escena, tienes que seguir esa parte. Y aquí no. Aquí totalmente siento que la iluminación está súper bien llegada, porque si es de noche, sabes que es de noche, pero estás viendo, ¿no? Y no tienes también esta parte en la que es demasiado oscura y no ves nada y como que le pierdes entonces quién era el que iba por acá y como que te terminas hartando, ¿no? Y hace que la película no sea una experiencia tan agradable. Entonces en ese sentido lo logra muy bien este film. Tiene un manejo de cámaras y de iluminación bastante bien y que te ayuda a que continúes con la historia y no te detengas como que porque no estás viendo aquí, no le entiendes, porque no se alcanza a distinguir tal cosa o tal personaje. Entonces en ese sentido está muy bien hecha. Las actuaciones son bastante buenas y la caracterización de varios personajes está bastante en punto, Entonces esta también se las recomiendo muchísimo. Se la pueden buscar de nuevo, A Christmas Horror Story. Y de aquí pasamos a mi top, al número 1,
Una película que no les puedo recomendar más porque a mí me encantó. Por eso está en el número 1. Y por eso quiero hablarles de esta película que se llama Better Watch Out, del año 2016. Y el mismo nombre ha sido cambiado en diferentes países, ¿no? Es Better Watch Out en inglés, pero también se ha llamado Safe Neighborhood. Y en Latinoamérica como Ten Cuidado, o en España como Cuidado con los extraños. Y esta película está bastante buena porque es terror psicológico hasta cierto punto. En sí el argumento es muy simple. Es Navidad y está un chavito como de 17 años. Y perdón, no. El chavito tiene como 12. Y está su niñera de 17. Y pues el chavo tiene pues como un crush con la niñera. E intenta como seducirla, ¿no? Y pues van pasando algunas cosas durante la noche que se va desatando en todo un mar de sucesos terroríficos. Y la forma en la que la película... En primera vamos a empezar parte por parte. El guión es una joya. El guión está súper bien escrito, me encantó. Sí, no es una historia nueva, porque pues viene siendo un tipo Mi Pobre Angelito, pero pasado al revés. Como si Mi Pobre Angelito al revés. No sé cómo, sin decirles spoilers. Definitivamente tiene, obviamente, tiene demasiadas referencias a la película Mi Pobre Angelito. Y los actores son bastante buenos. De hecho, déjenme les digo el nombre del reparto. Es Olivia de Jonge como Ashley, Levi Miller como Luke y Ed Oxenbould como Garrett dentro del reparto. Levi Miller hace una actuación impresionante y es un chavito que ahorita ya tiene 18 años, pero en la película se supone que tiene como 12, 13 y por lo mismo, sí, más o menos tiene como la edad, ¿no? Como 14. Y la verdad se echa una interpretación bastante buena. No les voy a decir exactamente por qué, pero mis respetos para este chaval que tiene un futuro impresionante. La verdad fue el que más me gustó de esta película. O sea, en cuanto la vean saliendo o terminando de verla, van a hablar de este chavo, porque la verdad, mis respetos, actuó de forma... Wow, no me lo esperaba. De verdad está muy bien hecha la película y la actuación de este chavo. Y también tienes a otro actor que es conocido para muchos, es Ed Oxenbould, porque participó en Alexander. No sé si se acuerdan de esa película, Alexander y un día terrible, malo, muy malo, de Disney. También una película disfrutable, ¿no? Pero es conocido mucho por esa. Es de sus últimas películas. Pero Better Watch Out es una rueda de la fortuna, porque nunca baja de su lugar. Empieza y te mantiene entretenido, y luego te das cuenta que lo que estabas viendo era no lo que estabas pensando, pero mejora. Entonces es como una escala que va subiendo y subiendo y subiendo y va levantando la vara, pero a un nivel bastante bueno, de forma de que la película nunca pierde como el ritmo, ¿no? Siempre está moviéndose, siempre está pasando algo, entonces siempre te mantiene interesado en lo que está pasando y no hay como un momento en el que hay un bajón. Entonces la película lo hace bastante bien. Las escenas, otro dato, bueno, no es dato interesante, pero algo que me llama mucho la atención es que no es una película muy gore o con mucha sangre, y de hecho hasta parece PG-13, no estoy seguro si sí lo era, pero funciona perfecto como el cine de los 80s. No el slasher, sino el otro de terror que no tiene tanto gore o es tan visualmente impresionante. Porque aquí cuando sucede algo, no quiero decir muertes o escenas como muy, muy pesadas, en sí no lo estás viendo. Si se dan cuenta o si la ven, cuando son las escenas o las partes que deben de ser muy grotescas y que normalmente
en una película de terror común, es lo ahorita, sobre todo en estos tiempos, con los jumpscares y con todo esto. Si va a haber una escena grotesca, no sé, por ejemplo, no que todo salga en la película, pero si va a haber una escena grotesca de que le cortan la mano a alguien, no es como de que se da a entender desde un punto, desde un ángulo diferente que pues, le están cortando la mano, sino al contrario, ¿no? Siempre te pasan a primer plano para que veas cómo se separa la mano y cómo se van separando los tendones con el corte. En esta ocasión no. Entonces creo que eso es un punto muy a favor de la película porque funciona excelente, ya que sin enseñarte tanto te causa el mismo efecto. Y eso es el punto de este género, eso es el punto del cine de terror, que no siempre necesariamente tienes que estar viendo cómo no se le cortan el brazo, le están cortando la cabeza y se la están separando del cuerpo y lo ves en primer plano, ¿no? Hasta las pequitas dentro del cuello y todo. No. Esto es lo que la masacre de Texas nos trajo, sin comparar una con la otra porque no tiene nada que ver, pero en la masacre de Texas muchas de las escenas fuertes tampoco eran literal. Por ejemplo, la escena en la que a la chava la agarra, ¿no? Leatherface y la cuelga en el gancho, pues todo el mundo se acuerda y es como de tienes esa perspectiva de que su madre, ¿no? Que heavy. Pero en realidad si vuelven a ver esa escena, en ningún momento estás viendo cuando el gancho se clava a la chava. Entonces es totalmente parte de la película y de la tanto de la música como de la forma en la que está dirigida la película, que tú en cuanto el tipo de toma, en cuanto ves que la chava está cayendo en eso y en cuanto notas su reacción, tú mismo sientes como el dolor, ¿no? Sientes como el hecho de estar ahí y el típico. Y esta película también lo hace bastante bien, porque no ves literalmente lo que está pasando, pero por el tipo de ángulo y por la escena como tal, te causa impacto. Entonces creo que eso es algo que ya se ha perdido en estos tiempos con el género de terror mucho, en el que ya es como el género ya creado, ¿no? El torture porn o tortura del pornográfica, por así decirlo, con hostal o so, que ya todo es literal y ya todo tiene que ser vísceras saliendo y sangre escurriendo por mayores, y en esta película no. Entonces creo que eso es lo que me gustó bastante. Igual el plot twist al final, todas estas como referencias a películas navideñas o a asesinos en otras slashers y así, como que creo que la película está bastante bien. Se me hace raro que no haya, creo que aquí en México mínimo no se estrenó en los cines, o no estoy seguro si fue directo a Netflix o alguna aplicación, pero creo que es una película que debería de llamar más la atención porque está bien dirigida, bien escrita. Bueno, en cuanto a iluminación también está bastante bien, o sea, no es algo destacable, pero está bien hecha. Las actuaciones de los niños son muy buenas para la edad que tienen, y en una película de este género están bastante bien hechas. Se ve que les gustó el guión, se ve que están disfrutando hacer la película. Igual la niñera también actúa bastante bien, pero la verdad creo que lo más interesante y lo más llamativo de la película es el guión y el hecho de que no es tan explícita, y que estas dos bases funcionan perfecto en este film y lo disfrutas de principio a fin. No hay un momento en el que, como repito, que baje la intensidad de la película y que sientas como de que es momento de ir al baño, es momento de ir a hacer unas palomitas y vuelvo, ¿no? Toda la película siempre trae el ritmo. Entonces por eso la tengo en el número 1 y por eso de este top 5 es la que más les recomiendo que le echen un vistazo, que si la pueden ver en cualquier plataforma o si la encuentran en algún lado, véanla, créanme que vale mucho la pena, y para esta época decembrina creo que es la película perfecta. Esa es la que más les recomiendo. Y con esto terminamos este pequeño top navideño y esta primera temporada en La Sombra del Miedo, y nos vemos el próximo año. Pero por ahora, antes que nada, quiero agradecerles a todos los que han estado escuchando el podcast, así sean 2, así seamos muy poquitos y seamos unos pocos los fanáticos de este género aquí en este podcast. Pero muchas gracias a los que lo han estado escuchando, a los que toman nuestras recomendaciones de películas y se la pasan chévere viéndolas. Pues muchas gracias
nos estamos escuchando el próximo año. Tengan felices fiestas, feliz fin de año. Al fin, se acaba el 2020. Y hasta la próxima.